Bueno, me vine para la Casa de Renovo a hablar con Carlos Felipe Reyes, gerente de Renovo. Doctor Felipe, ¿qué más? Carlos, gracias por venir y un gusto tenerte acá. Bueno, me vine porque queríamos responder algunas preguntas de la ciudadanía sobre los temas de renovación urbana. Recientemente el Ministerio de Vivienda habló sobre un decreto que está tramitando sobre unos subsidios de vivienda renovada para aplicar en este tipo de viviendas, las que ustedes precisamente están proyectando a sacar adelante en Bogotá. ¿Cómo sería eso, doctor Carlos Felipe, ese subsidio? La vivienda de interés social de renovación urbana es la vivienda que tiene un valor entre los 150 y los 175 salarios mínimos, más o menos entre 200 y 240 millones de pesos. Esa es una vivienda que hoy por hoy no tiene la posibilidad de recibir subsidios, porque los subsidios están concentrados en lo que es la vivienda de interés social sola, digamos, y eso permitiría abrir una franja de viviendas en las cuales los ciudadanos van a poder tener una oferta de subsidios que les ayude al cierre financiero. Entonces, si se da esa posibilidad de tener BIS para la renovación urbana, especialmente en el contexto de lo que hacemos operadores urbanos como Renovo, es muy importante porque es la posibilidad de tener oferta de vivienda social en las mejores ubicaciones de la ciudad, donde generalmente por el valor del suelo no se puede tener vivienda de interés social, pero sí vivienda de renovación urbana, que es un poco más costosa, pero con esos apoyos más familias podrían acceder a ese tipo de vivienda. Súper. Usted ahorita hablaba sobre vivienda bien ubicada. Uno de los grandes problemas que hay en Bogotá son los desplazamientos Transmilenio, 1 o 2 horas de ir al trabajo, a diferencia de las viviendas de interés social tradicional que usualmente son en la periferia. ¿Qué tiene este valor? ¿Cuál es el valor agregado de estas viviendas de renovación urbana o cómo hacen ustedes para que queden tan centralizadas? Usted me habla de unas ubicaciones estratégicas en Bogotá. ¿Cómo se hace eso? Desde Renovo tenemos un compromiso por generar vivienda de interés social en las mejores ubicaciones de la ciudad. Eso requiere distintas actividades porque es difícil asegurar que exista el suelo en una ciudad tan consolidada, tan construida como Bogotá, tan densa. Y por eso tenemos que hacer distintas líneas de trabajo. Una primera es aprovechar los instrumentos que ofrece el Plan de Ordenamiento Territorial, así como el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, para permitir que estos espacios tengan la posibilidad de albergar nueva vivienda. En el contexto del plan de ordenamiento territorial hay un instrumento que se llaman las actuaciones estratégicas, Okay. que nos permite definir en espacios que son bien centrales para la ciudad, como la zona industrial, como el centro de Bogotá, como la localidad de Chapinero, como la localidad de Barrios Unidos, todo el corredor de la calle 72 en lo que será la línea 2 del metro, las mejores ubicaciones donde además convergen los distintos medios de transporte para que la gente tenga facilidad de acceso. ¿Cómo diseñamos esos espacios? Y esa es la primera tarea a través de las actuaciones estratégicas, para que alberguen la posibilidad de nueva vivienda. Lo segundo que hacemos es pensar qué mejoras hay que hacer en espacio público, en movilidad, en equipamientos, en la infraestructura que hay para que los habitantes que ya están en esas zonas tengan mejor calidad de vida, pero que además nuevos habitantes puedan llegar a ocupar esos espacios. Y eso requiere programar inversiones de corto, mediano y largo plazo para hacer ese ejercicio. Y lo tercero que hay que hacer es tener un espacio para vincular a las comunidades, a las constructoras, a los desarrolladores y al sector público en ese propósito. Y esas tres tareas, sacar norma, hacer proyectos de espacio público y de equipamientos y poner de acuerdo a todos los distintos actores, es el objetivo central que tenemos desde Renovo para permitir la llegada de vivienda de interés social a las mejores ubicaciones de Bogotá. Bueno, gerente, yo entiendo el tema de la renovación urbana como ese proceso en el que la ciudad ha ido deteriorándose en algunos sectores y pues digamos que la habitabilidad ahí se vuelve insostenible, hay inseguridad, edificios viejos. Eh, ¿Qué hace Renovo en estos lugares? Porque entiendo que la aspiración es transformar eso y volver a darle vida a esos lugares feos de la ciudad y convertirlos en lugares hermosos, habitables. ¿Cómo es ese trabajo? Pues, por ejemplo, Carlos, en el centro de Bogotá. En el centro de Bogotá hay una confluencia de distintos fenómenos que ocurren. En primer lugar, hay un gran patrimonio arquitectónico y hay un gran patrimonio histórico, cultural, político de lo que significa el centro de la ciudad que hay que buscar preservar y Sí. propulsar. Por el otro lado, en las últimas décadas hay ciertos espacios del centro que definitivamente han entrado en una condición de deterioro y que desde la administración el compromiso en las distintas entidades y de distintos frentes es hacer un proceso de intervención para la mejora de estos espacios. Entonces, es esa tensión entre mantener lo que es importante mantener, pero también recuperar y revitalizar las zonas. Y en ese contexto, permitir la llegada de nueva vivienda para nosotros es muy importante.
Entonces lo estamos haciendo de diversos mecanismos. Uno de ellos es la generación de grandes proyectos de infraestructura, de equipamientos, que sean la punta de lanza de esa transformación. Okay. En ese ejercicio, y ya tras un esfuerzo de 3 administraciones, tenemos, por ejemplo, lo que es toda la operación en donde quedaba el antiguo Bronx, sí, donde en el mes de diciembre tendremos la primera entrega de un gran edificio del SENA para 4.000 estudiantes, un edificio además que quedó muy bonito, que genera muy buena arquitectura. En ese mismo espacio, en el mes de febrero tendremos la nueva alcaldía de Mártires, o sea, un centro administrativo para toda la comunidad de la localidad de Mártires. Y en el mes de abril tendremos la entrega de la primera etapa de lo que se llama el Bronx Distrito Creativo, que es un espacio de recuperación patrimonial donde se va a buscar la llegada de emprendimientos, de de nuevas industrias creativas. Y esa es la punta de lanza, digamos, en materia de infraestructura. Okay. De la misma forma, por ejemplo, estamos recuperando el San Juan de Dios, todo el complejo hospitalario, donde en el mes de diciembre tendremos el primer edificio recuperado, entregado a la ciudad. Y de esa manera estamos desarrollando distintos proyectos de infraestructura para posibilitar esa transformación. En segundo lugar, tenemos un gran proyecto de reuso de edificaciones y es buscar edificios en el centro de la ciudad que estén en una situación de deterioro, pero que tengan el espacio y las condiciones para que con una serie de transformaciones permitamos la llegada de vivienda a esa zona de la ciudad. Eso es algo, Carlos, que están haciendo todas las ciudades en el mundo, es cómo reusar de manera inteligente su patrimonio arquitectónico, las edificaciones que tienen un valor de mantenerse. Lanzamos una convocatoria en el mes de junio, donde tenemos una meta de identificar 50 edificios, 50 inmuebles en el centro de la ciudad que pudieran transformarse. Cumplimos esa meta. Entonces tenemos 50 edificios donde estamos haciendo todo un trabajo de análisis para mirar cuál es el potencial en materia de vivienda o de comercio u otros usos, pero enfocados en la vivienda. Y tenemos más de 70 desarrolladores que están interesados en participar en ese proceso. Entonces estamos haciendo un ejercicio donde vinculamos a los propietarios, vinculamos a desarrolladores interesados y vemos cómo desde el distrito, de la mano de diferentes entidades y en particular del Instituto Distrital de Patrimonio, logramos cerrar esos proyectos para que en los próximos años empiece a generar vivienda de reuso en el centro de la ciudad, en la mejor ubicación, para que la gente, que además más de 1 millón de personas trabajan en esta zona y solo hay 100.000 habitantes. Entonces es una gran oportunidad para gente que quiera vivir cerca del trabajo, lo puedan hacer en estos espacios. Qué súper, eso me suena, además que esos apartamentos viejitos antes eran más grandes. De pronto en esos procesos de renovación, esas áreas, algunas se podrían mantener, bueno, eso ya dependerá de cada desarrollador, pero ya se gana en la medida en que se puede vivir cerca al trabajo, ¿cierto? Cerca a la oficina, cerca a la universidad, lograr hacerse un apartamento o una vivienda en una de estas zonas sería un hit, ¿no? Para una familia. Eso es un beneficio enorme, poder vivir en cercanía al trabajo le reduce a las familias, puede reducir 2, 3, 4 horas, pero tiene otro beneficio que es cada vez más importante y es que más del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector constructor se da por las demoliciones. Okay. Entonces la posibilidad de generar nueva oferta de vivienda sin tumbar edificios, sino aprovechando lo que existe, es uno de los frentes con los cuales la ciudad lucha en medio de la crisis climática para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Súper bien. Me van a preguntar cuándo arrancan, dónde hay que ir, dónde hago la fila, dónde llevo la carpeta. Bueno, así ya no son los trámites, pero ¿qué debería hacer un ciudadano que esté interesado o un joven, un estudiante que, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro tiene programas para jóvenes, la Secretaría del Hábitat, ¿qué debería hacer alguien que quiera una vivienda ahí? ¿Cómo funciona eso? Pues el primer paso es decir que esto es un proceso de ciudad nuevo. La ciudad por primera vez desde el distrito está entrando a buscar incentivar el reuso de edificaciones para vivienda en el centro. Ha habido desarrollos e intentos privados, algunos casos exitosos que hemos venido aprendiendo para poder ampliar y masificar esa oferta, pero lo primero es un trabajo de generar esa oferta. Esa generación de esa oferta, como te mencioné, este año ya identificamos 50 inmuebles. El objetivo el año que viene es que la gran mayoría de esos 50 inmuebles ya lleguen a un proceso donde hagamos el cierre de esos proyectos y que desde el año que viene empiece la construcción y las adecuaciones para que ojalá en el 2026 y 2027 empecemos a tener una oferta de vivienda en reuso en la ciudad. Tenemos una meta de tener por lo menos en esta administración 500 viviendas en el centro de la ciudad, pero ojalá sean muchísimas más, es el objetivo que tenemos. Y vamos de la mano de la Secretaría de Hábitat y de toda esa oferta de subsidios que ellos tienen. Por ejemplo, la Secretaría de Hábitat puede ofrecer subsidios para el arrendamiento de estos inmuebles que se empiecen a generar si se trata de vivienda de interés social. Así que es un proceso que va empezando en la administración. Estamos aprendiendo a apoyar estos procesos de reuso. Durante este año ya tenemos una gran oferta y lo principal era conseguir los inmuebles.
El año Ya que viene está. nos enfocaremos muchísimo en cerrar esos negocios para que a vista de 1 año y medio, 2 años, se empiece a generar nueva vivienda en el centro de la ciudad. Bueno, me llama algo la atención y es que usted decía, esto es nuevo. O sea, el plan de gobierno del alcalde Galán se la ha jugado con el tema de renovación para que la gente viva más cerca de su trabajo. Así es. Y eso ocurre con esta iniciativa en el centro, ocurre también con las actuaciones estratégicas porque queremos enfocar mucho de lo que hacemos desde Renovo a aprovechar estos espacios centrales de la ciudad para que se genere nueva oferta de vivienda de interés social y esta entidad en particular, Renovo, está concentrada en generar todas las condiciones para poder permitir esa nueva oferta de vivienda en las mejores ubicaciones de la ciudad. Bueno, acá está Carlos Felipe Reyes, el gerente de Renovo, jugándosela, habilitando espacio, bien ubicado para desarrollar futuro, en el futuro vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario. Eh, Doctor Carlos Felipe, ¿cuáles son las metas que ustedes se han trazado? Usted me hablaba de que quieren sacar 5.000 viviendas en un lado, 3.500 en otro. Me acaba de contar de esas 500 súper bien ubicadas en el centro histórico. ¿Cómo funcionan esas metas que ustedes tienen? Así es. En el plan de desarrollo, el compromiso de Renovo es gestionar 9.000 viviendas de interés social y prioritario en zonas bien ubicadas de la ciudad. Okay. 5.000 de esas viviendas serán en las actuaciones estratégicas, en espacios, como lo mencioné, como la zona industrial, como la localidad de Chapinero, la localidad de Puente Aranda, Barrios Unidos, el centro de la ciudad, donde podamos, a través del diseño de la norma urbana, impulsar esa generación de nueva vivienda. Tenemos también un mecanismo que se llama el mecanismo de concursos para la vivienda de interés social. Es un esquema en el cual conseguimos el suelo, muchas veces suelo público, suelo que ha sido propiedad del distrito que no se ha usado, y lo aprovechamos para construir vivienda de interés social. Okay. El primero de esos ocurrió en la localidad de San Cristóbal, más de 658 viviendas, además vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, es decir, vivienda que no vale más de 90 salarios mínimos, que es muy difícil de hacer por lo costoso del suelo en Bogotá, entonces lo estamos haciendo de la mano de la Caja de la Vivienda Popular, estamos aliados en ese propósito, en esquema similar a ese donde nosotros directamente lanzamos suelo para que desarrolladores vengan y además son viviendas que deben cumplir unos estándares más altos de calidad. Tenemos una meta de 3.500 unidades y un total de 500 unidades en el tema de reuso de edificaciones, que como lo dije al inicio, ojalá sean muchos más, pero en este paso requerimos tener un conocimiento y poder conseguir esos inmuebles para poder hacer esa oferta. Eso totaliza 9.000 viviendas de interés social en las mejores ubicaciones, que es nuestro compromiso en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura, donde queremos traerle la mejor vivienda posible en las mejores ubicaciones a las bogotanas y a los bogotanos. Y yo creo, doctor Carlos Felipe, para terminar, esas ubicaciones cuando usted me dice Chapinero, el centro, me imagino yo que van a estar muy cerca de la primera línea del metro, ¿cierto? Así es, la priorización de estas actuaciones estratégicas tienen como objetivo aprovechar todos los desarrollos de transporte que que se están dando en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en el centro va a estar la convergencia de nuevas estaciones de Transmilenio por la calle 26, por ejemplo, la llegada del Regiotram de Occidente y todo lo que implica la línea 1 del metro con sus diferentes estaciones. Otra actuación estratégica como la de calle 72 es el diseño urbano para permitir aprovechar lo que será la futura línea 2 del metro que ya se está también gestando. Entonces, el objetivo es que estos desarrollos de infraestructura vengan acompañados por una oferta de vivienda para que la gente pueda aprovechar estos espacios en zonas muy bien ubicadas y de muy fácil acceso a todos los puntos de la ciudad. Bueno, ahí está. Si usted quiere enterarse sobre el avance de estas obras, sobre la oferta de estas viviendas de la que nos habla hoy Renovo, por favor no se pierda el siguiente capítulo en este canal. Muchas gracias, doctor. Bueno, a ti, gracias, Carlos, un gusto.